debilidades muchas veces me encontré, mas cuando soy débil, fuerte yo seré, sabiendo que en sus manos me sostendrá, pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo no temeré, Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. tribulación ni angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. aunque se fue morada y en el cielo preparó, mas volverá así como una mañana se marchó. Sé que vendrá, señales hoy lo indican que es así. Al escuchar el son de la trompeta, él llamará a su esposa que lo espera, esposa que con sangre él ganó. Llena mi vaso de tu espíritu divino, llena mi vida del aceite celestial, porque yo voy a estar en las moradas allá, voy a escuchar el himno de bienvenida, porque yo voy a estar en las moradas allá, voy a escuchar el himno de bienvenida. Tal como fue en los antiguos días de Noé, así será en los días del retorno de Jesús. Nadie creyó que pronto llegaría el cruel final, pero llegó la hora señalada, la puerta del gran arca fue cerrada y la gente entonces pereció. Llena mi vaso de tu espíritu divino, llena mi vida del aceite celestial, porque yo voy a estar en las moradas
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanza a su nombre cantaré. Gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y cantaré su alabanza por siempre. Se gloriará mi alma en Dios. Los mansos se alegrarán escuchando su voz. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Dichoso aquel que canta su amor, pues gusta y ve la bondad de Dios. Busque al Señor, como siempre me oye y me libró de todos mis temores. Sus ojos están sobre aquellos que aman, sobre aquellos que aman y confían
y esperan en su nombre. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Dichoso aquel que canta su amor, pues gusta y ver la bondad de Dios. Paz, hermano, a todos, que el Señor les bendiga en este día. Y así, con la ayuda del Señor, vamos a dar nuevamente, continuar el estudio que estamos dando del Evangelio de Juan. Y habíamos visto que Jesús le estaba hablando así a estos fariseos, hablándoles de no tenía que juzgar según las apariencias. Habíamos quedado ahí. Y bueno, y así el Señor Jesús le está hablando todavía a ellos, aprovechando que estaban en esa fiesta. Le hablaba también a la gente, a la multitud, a los judíos que se fueron a celebrar la fiesta. Y así Jesús aprovechaba esa oportunidad para darle la enseñanza. Y así vamos a continuar. El verso 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Note que la gente en general se dio cuenta que los principales buscaron ocasión para matarle a Jesús. El pueblo en general se dieron cuenta que los principales judíos estaban motivando a la gente, al pueblo, para matar a Jesús. Dice, decían entonces unos de Jerusalén. Esos son los judíos que se fueron de Jerusalén. Personas que vivían ahí se fueron a ese lugar donde ellos estaban celebrando. Y dice, ¿no es este a quien buscan para matarle? Los mismos ciudadanos de Jerusalén, la misma gente, ellos fueron incitados también por los judíos para matar a Jesús. Esa era la obra de los judíos religiosos. Motivaban a la gente en contra de Jesús. Y así siempre es hoy en día. Hoy en día también pasa lo mismo. Los grandes religiosos del mundo así incita al pueblo, motiva al pueblo en contra del Evangelio, en contra de los hijos de Dios. Esto pasa también hoy en día. Los grandes religiosos motivan a la gente, a sus seguidores, para no perderlo, los seguidores, le motivan en contra de los hijos de Dios, en contra del Evangelio, en contra de los creyentes. Y generalmente no es la multitud que están en contra, sino porque ellos son motivados por los religiosos. No es el pueblo, sino los principales religiosos. Ellos le dan idea a la gente de perseguir y estar en contra del Evangelio. Eso pasa hoy en día. Y así también vemos acá, decían entonces, dice, unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Verso 26, pues mira, habla públicamente y no les dice nada. ¿Habrán conocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Encima se preguntan, ¿habrán reconocido? ¿Y cómo que no lo van a reconocer? Los religiosos procuraban
matarle escondidamente a Jesús. Pero dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y sí, claro que sí que le reconocen los gobernantes. Por la misma conducta como Jesús se conducía entre ellos. Los gobernantes, los principales, los líderes religiosos le conocían perfectamente quién era Jesús, no es que no le conocían. Por sus palabras, por la forma que Jesús hablaba. Ellos se dieron cuenta que había algo distinto en Jesús, pero no quisieron admitir, no quisieron reconocer que Él era el Cristo. Claro que ellos sabían. Así dice el pueblo, la gente, mira pues, dice, habla públicamente, y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad, dicen los gobernantes, que es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Note la opinión general, dice, sabemos de dónde es. En lo natural ellos le conocían, que era de Nazaret. En lo natural le conocían muy bien a Jesús, que era de Nazaret, porque él vivió su adolescencia, su juventud en ese lugar. Y que era hijo de José y María. Ese fue el problema también para ellos, porque le conocieron naturalmente, pero no se dieron cuenta de lo que realmente era Jesús. No se dieron cuenta quién era realmente Jesús. Él era el Hijo de Dios, que tomó un cuerpo humano nomás. Dice, sabemos, dice, de dónde viene, pero cuando viene el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y este también fue el pensamiento general de ellos. Ellos pensaban que la venida del Mesías iba a ser de otra forma. Así como ellos piensan o querían que Cristo aparezca, esperaban, así con toda gloria y pompa, capaz que ellos pensaron, así tenía que venir Cristo. Por eso no le aceptaron a Cristo. Pero todo esto estaba escrito en la palabra del Señor. Ya todo estaba declarado. Ya todo estaba declarado. Verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Imagínense la respuesta de Jesús. Ahí él se levantó y empezó a hablar, enseñando en el templo. A mí me conocéis, dice Jesús a ellos, pero ¿cómo le conocían a Jesús? En lo natural, como humano. Pero vemos con qué sabiduría Él enseña. También acá enseña con mucha sabiduría que Él era el Hijo de Dios. En pocas palabras ya le dijo que Él era el Hijo de Dios. No he venido, dice, de mí mismo. Con qué sabiduría Jesús le enseña, le empieza a enseñar a ellos, empieza a decirle que Él era el Hijo de Dios. No he venido de mí mismo. Él fue un enviado del Padre. Y Él fue un enviado del Padre por un rato a esta tierra. Tomó un cuerpo humano, porque Él fue realmente del cielo. Él era celestial. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Por un rato, por un tiempo, el Padre lo envió sobre la tierra, porque Él pertenece allá en los cielos. Es de celestial, de lo celestial. Verso 29, pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Vemos así cómo el Señor Jesús le seguía enseñando a ellos, con tanta sabiduría. Yo le conozco, dice. Directamente le está diciendo que Él es el Hijo de Dios.
Si Jesús no conociera al Padre, no hubiera hablado así. Él habla así con toda autoridad y con toda sabiduría. Y dice, yo le conozco. Y ahí enfrente de ellos estaba el Hijo de Dios, el Mesías que tanto ellos esperaban. Ese Cristo, ese Mesías que vino del seno del Padre, que vino de la gloria. Y en lo natural nosotros le conocemos a una persona y conocemos por haber estado con esa persona. Así es en lo natural. Yo le conozco a tal persona porque he estado con esa persona, y le conozco su carácter, su forma de ser, cómo habla, cómo piensa. Y así también fue Jesús. ¿Cómo no le va a conocer al Padre si él tuvo que en la eternidad? Le conocía muy bien, conoce el carácter de su Padre. Conoce bien quién era Jesús. No es que él conocía solamente de vista nomás. Por eso él le dice, sí, yo le conozco, porque de él procedo. Y él me envió. Y así vemos entonces cómo Jesús le dice en ese sentido de que Jesús usa acá esta frase, yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yo le conozco, dice. Porque él había estado con su Padre en comunión. A eso se refería Jesús acá. En ese sentido le estaba hablando. Él había estado con su Padre en comunión, día tras día. Él conocía el deseo de su Padre. Y él conocía el propósito de su Padre. Que su Padre seguro ya le decía, te tengo que enviar a cumplir el propósito que tengo. Jesús conocía todo eso, el deseo de su Padre, su propósito, el carácter de su Padre. Conocía realmente cómo era su Padre. Entonces, dice el verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Imagínense, hermano, cómo Juan se maravilló de esta verdad. Y cómo Juan observó a Jesús en todo. Observó a Jesús en todo. Porque acá está escribiendo Juan. Entonces dice, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Así somos nosotros también. Debemos observar cómo era Jesús. Cómo es Jesús para nosotros. Así como observaba Juan, el discípulo, cómo observaba y se maravillaba de Jesús. Así también tenemos que ser nosotros. Y vemos cómo Dios guardó la vida de su Hijo. Porque no era la hora todavía, no había llegado la hora. Y así es cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra vida en la mano del Señor, en la mano de Dios, de nuestro Padre Celestial. Él nos guarda, Él nos cuida. ¿Y quién nos va a tocar? ¿Y quién va a tocarnos? Si nosotros entregamos nuestra vida en la mano de Dios. ¿Quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a hacer daño? Dice, ninguno le echó mano porque aún no ha llegado su hora. Y esta es la primera mención de esta frase, y vamos a encontrar varias veces esta frase. Dice que aún no ha llegado su hora. De acá en más vamos a ver que él habla de la hora de su muerte. Y de acá en más habla de la hora de su muerte porque aún, dice, no había llegado la hora de su muerte. Por eso ninguno le echó mano. Porque todavía no era la hora que el Padre había determinado. Había una hora que el Padre había determinado para la muerte de su Hijo. Y esa hora todavía no había llegado. Ni un minuto antes, ni un minuto después. En la hora de su Padre va a ser.
en la hora de su Padre va a ser. Por eso ella indicó un horario, una hora, un tiempo. Y tenemos varios motivos de que el Padre no le permitió que echen mano. Tenemos varios motivos por los cuales Dios no permitió que le echen mano a Jesús. Varios motivos tenemos y lo vamos a ver. Primeramente, el enemigo no podía frustrar el propósito de Dios, por más que lo intente. Hay un propósito de Dios. El enemigo no puede frustrar ese propósito. Así también es en nuestra vida. Hay un propósito en nuestra vida y el enemigo no puede frustrar ese propósito en nuestra vida. Así como fue en la vida de Jesús. El propósito de Dios que su Hijo dé su vida para poder redimir a la humanidad. Y si el enemigo frustraba ese propósito, no iba a haber redención. No iba a haber redención para el hombre. Imagínense los motivos que había, que el Padre no le permitió que echen mano. Y así vemos entonces que ese propósito de Dios, el enemigo no lo puede frustrar. Porque ese propósito, si se frustraba, si el enemigo frustraba ese propósito, que no iba a poder redimir a la humanidad. No iba a haber redención para el hombre. Por eso Jesús tenía que morir conforme a la manera de Dios. Conforme a la manera y hora de Dios. Y segundo lugar, no iba a haber provisión y rescate para nosotros. Si los hombres le echaban mano, no iba a haber ese propósito, esa provisión y rescate para nosotros. Y tercero, el Padre había fijado la hora para la muerte de su Hijo. El Padre ya había fijado. Si Él ya fijó, eso nadie puede impedir, ni nadie puede adelantar. El enemigo no puede meterse, ni nadie. Por eso no le echaron mano, dice, a Jesús. Y el cuarto, Él era el holocausto. Él era la ofrenda del holocausto. Y esa ofrenda de holocausto fue una ofrenda voluntaria. La persona venía y ofrecía voluntariamente, sin ninguna obligación. Y Jesús se entregó como ofrenda de holocausto. Vino y se entregó voluntariamente. Vemos que Él se entregó cuando llegó la hora. Llegó la hora. Y eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. Pero vamos a ver en capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 17. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Yo entrego mi vida, dice, en la mano de su Padre. Entregó su vida en la cruz y nadie me la quita, dice. Como el holocausto, nadie le quitó su vida, sino Él se entregó. Y así fue la vida de Jesús, una vida ordenada, una vida que fue gobernada por su Padre, por la voluntad de su Padre. Él no vino por sí solo, sino Él fue enviado. Y esto no podían entender estos religiosos. Yo no podía entender con su mente natural. ¿Qué iban a entender? Que había un propósito, había un horario para todas las cosas en la vida de Jesús. Verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en Él. Y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Muchos, dice, creyeron en Él. Así dice Juan. Muchos creyeron en Él si Él estaba presente ahí. Por eso Juan está escribiendo así. Muchos creyeron, dice Juan.
Y dice, ¿hará más señales que la que éste hace? Cuando el Cristo dice, cuando venga. Y sabemos que no, porque Cristo ya había hecho muchas señales, muchos milagros, muchas sanidades. Y eso el Señor Jesús hizo para demostrar que realmente Él era el Hijo de Dios, con las señales que hacía, con los milagros y muchas sanidades que hizo. Eso el Señor Jesús hacía para demostrar que Él era el Hijo de Dios, para demostrar el poder y la grandeza de Dios. Pero por eso cuando Él venga, en su segunda venida, sabemos que Él ya no va a hacer señales, porque ya lo hizo todo antes. Así entonces, las multitudes creyeron en Él, dice, y decían, el Cristo cuando venga para ellos el verdadero, ¿será que harás más señales que esto? Y sabemos que no, porque Él era el Cristo que ellos esperaban. Por eso decían, habrá más señales. En este tiempo el Señor hace señales. En este tiempo que nosotros vivimos, sabemos que hay señales, sanidades, muchas sanidades por medio de los instrumentos de Dios. Dios usa su instrumento. Y a través de eso Dios también hace sanidades, señales. Y es la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer. El Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Vamos a ver Mateo capítulo 11, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 2. Hablando de Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Sabemos que Juan el Bautista tenía sus seguidores, sus discípulos, para preguntarle, ¿eres tú que había de venir o esperaremos otro? Cuando Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, ahí más empezaba a surgir los milagros por medio de Jesús. Y llega al oído de Juan todo eso. Por medio de los mismos judíos, porque ella estaba en la cárcel. Y mandó, dice, 2 de sus discípulos para preguntarle directamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú? Dice, que había de venir. Acá Juan el Bautista quería asegurarse. Y también para que esa gente puedan escuchar del mismo Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Imagínense la respuesta de Jesús. Estas cosas ya era prueba de que Él era el Mesías que tenía que venir. Los ciegos ven, le dice. Los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Y quién podía hacer estos milagros si no es nuestro Señor Jesucristo obrando por medio de su Padre? Los muertos son resucitados, imagínense, los milagros ocurrían ya. Y así entonces estas cosas eran prueba de que Él era el Mesías, tanto esperado. Pero esta gente incrédula todavía están haciendo preguntas. No pueden ver con su mente natural. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas.
Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron, dice, alguaciles para que le prendiesen. Los fariseos en ese tiempo se enojaban mucho contra Jesús. Y fíjese, dice que mandaron alguaciles para prenderle a Jesús. Utilizan también autoridades ellos para realizar su obra de enojo contra Jesús. Y el motivo era que la gente murmuraba de Jesús. Y los principales sacerdotes tenían miedo ya de que la gente siguieran a Jesús. Porque ya estaba haciendo muchos milagros, ya Jesús estaba enseñando. Y estos fariseos tenían miedo de perder a sus seguidores. Y así es hoy en día. Así es hoy en día, hermanos. Así es hoy en día, hermano. Los grandes religiosos del mundo, ellos se apuran cuando hay mucha gente que están viniendo a los pies de Cristo. Ellos se desesperan, los grandes religiosos. Ellos saben que hoy en día cada vez más hay personas que vienen a los pies de Cristo. Y ellos se enojan porque no quieren, porque van a perder sus seguidores. Y entonces ellos utilizan autoridades para interferir contra los hijos de Dios, contra estas personas que vienen a los pies de Cristo. Y estos grandes religiosos, ya en aquel tiempo, ellos se asociaban con las autoridades. Y así también hoy en día se asocian con las autoridades. Utiliza para estas cosas, para hacer su deseo. Así se manejan hoy en día los grandes religiosos. Verso 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Jesús así le habla a estos religiosos rechazadores, a estos líderes religiosos. Todavía dice un poco de tiempo. Quiere decir que un poco más iba a estar sobre la tierra. Pero no había llegado la hora de su muerte. Pero dice también: e iré al que me envió. Imagínense, e iré al que me envió. Vamos a ver capítulo 13 del Evangelio de Juan, verso 33. Hablando acá a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Ya se acercaba la hora de su muerte. Aún dice: estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, lo que estamos viendo acá, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Ya estaba cerca ya la hora de la muerte. Jesús ya le estaba, prácticamente ya le estaba diciendo que estaba llegando cerquita de la hora de su muerte. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así Jesús les dijo a estos judíos. ¿Y por qué le dice así? Porque ellos saben que ellos rechazan. Jesús sabía que ellos son rechazadores, nunca le iban a aceptar. Por eso le dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Vosotros no podéis ir. Jesús así hablaba también a sus discípulos, le decía que ya llegaba, estaba cerca de la hora. Jesús le estaba hablando así. Pero dice el verso 33, estábamos leyendo: e iré al que me envió. Y así Jesús indicando otra vez, estaba indicando otra vez el origen, su origen del cielo, que Él era celestial. El Padre le envió nomás. Su verdadero hogar es en el cielo. Así Jesús indica su origen a ellos. E iré al que me envió. Si Él vino por un tiempo a cumplir el propósito de su Padre. En verso 34,
Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Acá Jesús le hace una declaración muy fuerte, recordando que ellos eran incrédulos y religiosos, rechazadores. Así le habla Jesús, así le hablaba Jesús a los discípulos, a los judíos. Porque sabemos que en el cielo no va a haber ningún rechazadores de Cristo, ningún religioso va a estar allá en los cielos. No va a entrar en el cielo ningún rechazador, ningún religioso. Solo van a entrar aquellos que han aceptado a Jesús. Porque el cielo es para los salvados. El cielo es para los salvados, no para los pecadores. Vamos a ver un poquito en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. Ese es el lugar de los rechazadores, de toda esta gente. En el lago de fuego que va a arder para siempre. Ese es el lugar de los rechazadores. No el cielo. No en el cielo. Y así los religiosos, entonces ellos le persiguen a Jesús, incitando al pueblo para matarle a Jesús. Le enseñan, así es hoy en día, así son los religiosos, le enseñan, le guían, y no quiere perder sus seguidores. No quiere perder sus seguidores. Más me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Y no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? El hombre natural, razonando con su mente natural, no entiende nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Así razona las cosas de Dios naturalmente. Y Jesús le hablaba, también le hablaba de su regreso, le hablaba de la cosa de su Padre, le hablaba de su segunda venida, pero ellos no entendieron, ni van a entender. Que después de su muerte y sepultura y resurrección, va a ascender a su Padre y después va a regresar. Todo eso Jesús le habló a ellos, pero ellos no entendieron. No entendieron. Con su mente natural. ¿Qué van a entender si razonan todo el tiempo? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿Qué será que significa? ¿Viste? Que ellos no entendieron nada. Ellos no entienden y ni van a entender las cosas espirituales. Nunca va a entender con su mente natural. Y Jesús ya estaba indicando a ellos su destino, que no iban a estar en el cielo por rechazarle a Él. Ya Jesús ahí mismo le estaba diciendo a ellos que no va a estar, no va a ir al cielo así, si sigue rechazando a Jesús. Verso 37. Acá tenemos una gran invitación de Jesús a ellos, a estos judíos. Ya en el momento el Señor Jesús hablaba a los fariseos, y en el momento hablaba a los judíos, digamos, piadosos, que trataban de escucharle a Jesús. Y había los judíos religiosos que rechazaban a Jesús, no querían, por más que escuchaban, no aceptaban lo que Jesús decía. Dice así entonces en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y así vemos entonces que Jesús hace una invitación a ellos de recibir, está hablando directamente ya del Espíritu Santo, de recibir y ser lleno con el Espíritu Santo. Para eso Él había venido a esa fiesta especialmente. Y pensando como ellos celebraban esta fiesta, habíamos visto que ellos hacían chozas y qué sé yo para celebrar esa fiesta, para conmemorar. Vivían un tiempo ahí. Y en el último día, dice, de esta celebración de la fiesta, dice que ellos se ponían en fila, uno al lado del otro, ¿sí? Se ponían en fila y tenía en la primera persona que estaba en la fila, tenía un balde en la mano y él sacaba el agua con ese balde y iba pasando así, uno a otro, hasta el final, al que le toca al final que está en la fila, derramaba esa agua. Derramaba esa agua, como ofreciendo a Dios. Eso fue una costumbre que ellos hacían cada vez que culminaba esa fiesta. Y eso tiene su significado. Y ellos dicen que cantaban en ese tiempo, cantaban un canto especial. Vamos a ver que Isaías habló de eso. Isaías capítulo 12. Repetían siempre, en cada fiesta había un canto, porque hacían eso ellos para recordar lo que el pueblo de Israel pasó por el desierto. Dice capítulo 12, verso 1 en adelante: y en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enoje contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dice el verso 3: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido por esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y así vemos que ellos hacían estas cosas al culminar la fiesta. Cantaban y se ponían alegres y hacían este ritual que ellos derramaban el agua. Y así, en los últimos días de la celebración, ellos así sacaban el agua, derramaban. Y Jesús ahí, viendo todo eso, se acerca y le hace una invitación. Jesús estaba ahí observando todo lo que ellos hacían. Imagínense. Porque Jesús le va a dar la verdadera enseñanza, la realidad, para que no hagan más esas cosas en tipos, en sombras. Jesús estaba ahí, presente, enfrente de ellos, y le hace la invitación, le ofrece la verdadera agua, no en un balde, sino como un río, dice, como un río. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No en un balde, sino como un río. Y esto es tipo del Espíritu Santo, que es tan importante en la vida del creyente. Y así Jesús alza su voz, le dice: si alguno tiene sed, aprovechando esta oportunidad, Jesús le dijo, le estaba dando una buena enseñanza. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua vivas. Y así Jesús les dijo así. Y había llegado la hora de su Padre y alzó su voz, porque tenía un mensaje importante.
Jesús observaba todas esas cosas, todos esos rituales que estaban haciendo. Y acá llegó la hora de su Padre, para que Él empiece a pararse y ponerse en pie y alzar su voz. Y así vemos entonces que la palabra de Jesús empieza a repartirse a ellos. Porque llegó la hora de su Padre y empieza a hablar con alta voz. Si alguno dice tiene sed, venga a mí. Y así estaba anunciando este mensaje. Este mensaje muy importante. Tenía propósito. Por eso Él alzó la voz. Había un propósito. Porque es muy importante este mensaje que le iba a dar a ellos. Y así también nosotros cuando vamos a anunciar, hermano, la palabra de Dios, no podemos hablar así nomás, sino debemos alzar y hablar con poder del Espíritu Santo. Aun cuando cantamos tenemos que cantar fuerte, no con miedo, no con vergüenza, no con timidez, sino alzar la voz, así como Jesús hizo acá. Porque esto es tan importante lo que Jesús le iba a decir, le iba a enseñar a ellos. Si alguno dice tiene sed, venga a mí, beba. Jesús le estaba observando a ellos la forma que ellos estaban celebrando esa fiesta. Y ahora vamos a encontrar 3 cosas importantes cuando vamos a recibir el Espíritu Santo. Primero, dice, si alguno tiene sed, es el primer paso. Esto nos habla de reconocer nuestra necesidad. Tenemos que reconocer que nos falta ser llenado con el Espíritu Santo. Una vez que ya somos hijos de Dios, tenemos que reconocer que nos hace falta algo en nuestra vida. Y es ser lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo muchas cosas, hermanos, no vamos a comprender. No vamos a poder predicar la palabra con autoridad. Porque el Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo da poder y guía y revela la palabra de Dios. Ese es el equipo que nosotros necesitamos. Dios nos ha equipado con poder del Espíritu Santo para poder testificar, para poder hablar de su palabra. Dios nos ha dado algo tan importante, nos ha dejado de poder testificar de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y así vamos a ser testigos para predicar, testificar. Por eso dice, si alguno tiene sed, el Señor no nos obliga, pero sí, nosotros tenemos que ver esa necesidad. Tenemos que sentir. El segundo paso dice, venga a mí. Venga a mí. Tenemos que saber dónde ir para ser suplida esa necesidad nuestra. Tenemos que saber a dónde ir. Tercer lugar dice, beba. Nos habla de la provisión. Esa provisión es inagotable, hermano, para nosotros. Tenemos que apropiarnos. Por eso dice, beba. Beba. Y el Espíritu Santo, hermano, es la herencia de todos los santos, de todos los hijos de Dios, de todos los creyentes en Cristo. Es la herencia para nosotros. Y hay que apropiarnos de Él. Es parte, hermano, de nuestra herencia. No podemos descuidarnos de esta parte, de esta herencia. El recibimiento del Espíritu Santo. Ser lleno con el Espíritu Santo es la promesa del Padre a sus hijos. Cuán importante es, hermano, es ser lleno con el Espíritu Santo. Tener nuestra lámpara siempre lleno. Así pueda alumbrar más y más. Cuando una lámpara se le va apagando, cuando le va faltando el aceite, ya no alumbra muy bien. Se va opacando. Pero eso no debe ocurrir en nuestra vida, hermano. Por eso es importante de estar siempre llenos con el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Y así es cuando
estamos llenos con el Espíritu Santo. La obra es en el interior y ese río corre dentro nuestro, desde adentro, va corriendo como río de agua viva. Y así vemos entonces, y esto dijo al Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y acá estaba hablando del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, el mundo, el impío no lo puede recibir. Porque esto es para los creyentes. Aún todavía no había venido igual el Espíritu Santo, pero Jesús ya le estaba enseñando a ellos la importancia del Espíritu Santo. Y hermanos, tenemos que apropiarnos de esta herencia, porque esta es parte de nuestra herencia. Es una promesa del Padre para su Hijo. Cuán importante es, hermano, de ser lleno con el Espíritu Santo, porque así la palabra de Dios va a ser revelada más y más en nuestro corazón. Y no solo a los que predican la palabra, sino lo que escuchan. Porque si tiene el Espíritu Santo, siempre está lleno, va a entender. Si escucha la palabra de Dios, se le va a revelar más y más. Y así cada día estamos aprendiendo algo más para nuestra vida espiritual. Estamos aprendiendo más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez estamos aprendiendo cómo el Señor Jesús enseñaba. Y en el momento indicado. No es que Jesús enseñaba así nomás de sí mismo, sino a través de su Padre, a través de la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, de ser guiados por el Espíritu Santo. Si algunos no tienen, todavía no han sido llenados, tiene que orar, tiene que pedir, ver su necesidad. Si alguno tiene sed, venga, dice, hay que ir a esa fuente de provisión. Hay que ir y hay que beber de esa agua. Con la ayuda del Señor, hermano, vamos a continuar el estudio y hasta acá nomás, y que el Señor pueda ser glorificado en todo. En todo. Y gracias a Dios que estamos escuchando hermosos estudios, la sana enseñanza de cada hermano que están dando. Tenemos que apreciar, hermano, lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. El Espíritu Santo se va a encargar, a cada uno se va a encargar de revelar en su corazón. Y va a dar la confirmación que se está dando la sana palabra. Ese sano alimento que va a alimentar ese hombre interior. Un alimento sano en el cuerpo, lo natural, le hace bien. Así es el alimento sano. No enferma. Y cuanto más el alimento espiritual, hermano. Cuanto más escuchamos la sana doctrina, somos sanos en la fe. Somos sanos espiritualmente. Y empieza a florecer esa vida de Cristo en nosotros, a resplandecer en nosotros. Divina de Cristo. Qué hermoso es, hermano, poder escuchar y aprender la palabra cada día. Gracias damos al Señor por esta oportunidad. Que por medio de este medio podemos compartir su palabra. Y todo eso lo hace el Señor. No lo hace el hombre, lo hace el Señor. El Señor en su momento, en su tiempo perfecto, el Señor hace. Y que el Señor bendiga, hermanos, su santa palabra en este día. Y vamos a escuchar a continuación una alabanza más. Y así terminamos el programa. Más
tengo un hogar bello, hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Así por el mundo yo soy peregrino, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado está Jesucristo, que me está llevando a la eternación. Más allá del sol, más allá del sol, tengo un hogar bello, hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Cristo viene pronto a llevar su esposa, que Él está esperando para ir con Él. Reinará por siempre junto con su amado, qué glorioso encuentro tendremos con Él. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol. Yo tengo un hogar bello, hogar más allá del sol.